en el estudio, siempre bienvenido. Gracias, Esther. Muchas gracias por esta nueva invitación. Bueno, se está desarrollando, por cierto, sigue en desarrollo la Asamblea General de Naciones Unidas, número 79. Discursos vienen, pero hay un tema que ha sido al menos mencionado por casi todos los actores de todos los continentes, y es el tema de la situación en Palestina. Yo quisiera comenzar, te decía que quería hacer una panorámica de cómo está el mundo, pero creo que hoy el foco está allí, está en Palestina. Sí, bueno, eso no puedo usar la palabra aquí en la radio, pero eso no sirve para nada, porque lo único que importa es el derecho de veto que tiene Estados Unidos. Así es. Entonces, aunque vaya, la ONU tiene 194 países miembros, aunque vayan 192 y expresen una opinión, al final Estados Unidos veta y es lo que vale. Entonces la ONU para mí no tiene ningún sentido, su existencia ya caducó. Tiene que desaparecer y dar paso a una organización democrática. La ONU es la dictadura del Consejo de Seguridad, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y en ese sentido manifestar opinión a nadie le importa. A nadie le importa, porque es una especie de turismo diplomático que se hace una vez al año. Sí. No, yo no le veo, en realidad no sé para qué sirve. Ahora, también hay un principio que es que los espacios que entrega los ocupa el enemigo. Entonces, pareciera que sobre esa base hay que ir y hablar y hacer el mismo discurso y rechazar y repudiar y todo eso. Pero la práctica no sirve para nada, absolutamente para nada. Sin embargo, decía justamente que en los discursos ha sido recurrente el tema de Palestina, y además recurrente y mayoritaria en la posición de quienes han clamado por que cese el genocidio contra el pueblo palestino. Inclusive cuando abrió la asamblea, el secretario general de Naciones Unidas se refirió de manera bien particular al tema, porque yo decía, bueno, que fue muy contundente en condenar a Hamas por los ataques que hizo en territorio israelí el 7 de octubre, pero no condenó con la misma contundencia a Israel por el genocidio continuado, digamos que desde el 7 de octubre, pero sabemos que desde muchos años antes, ya décadas, tiene esta política de exterminio sistemático por parte de Israel del pueblo palestino. Sí, pero que rechacen, que clamen, no sirve para nada. Porque siguen teniendo relaciones con Israel, hacen negocios con Israel, le venden armas a Israel. Entonces, es pura hipocresía. No tiene ningún sentido. O sea, sentido tiene, por ejemplo, que se corte el comercio con Israel, que no se compren los productos de Israel, que no le vendan armas a Israel. Entonces, ¿qué sentido tiene cuando nada de eso ocurre? Incluso países árabes y musulmanes que claman, como usando tu palabra, pero los hechos le siguen dando oxígeno a Israel. Y mientras tenga el oxígeno, sobre todo el de Estados Unidos, porque Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que tienen derecho a veto, Israel va a seguir haciendo eso ante la mirada atónita del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no puede hacer nada, porque el mundo está estructurado, está organizado en el sistema de Naciones Unidas, y el sistema de Naciones Unidas tiene un mecanismo dictatorial que es el derecho a veto, que impide que Israel pueda realmente paralizar las acciones, el genocidio que está ocurriendo. Entonces, uno se pregunta, si la ONU no puede parar un genocidio, el artículo número 1, el inciso 1, el artículo 1 de la ONU, dice que el propósito de la ONU es impedir la guerra. Si la ONU no puede impedir la guerra, ¿para qué existe? ¿Qué sentido tiene? Entonces hay que crear otra cosa. Lo que pasa es que hay una suerte de... ¿Cómo te diría? Como esa palabra se me olvidó. Hay una suerte de dejar que las cosas sigan ocurriendo, nadie se opone, nadie... inercia. Una inercia, esa es la palabra. Hay una inercia que nadie se atreve a romper. O sea, porque hay que ser radical. Estamos hablando de 42.000 muertos, estamos hablando de 20.000 heridos.
20.000 niños muertos. Y frente a eso vamos a seguir clamando y vamos a seguir repudiando. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, para mí eso es una total pérdida de tiempo. Efectivamente se ha puesto en el centro el tema de Palestina porque no lo pueden ocultar, como se ocultó durante 10 años, 8 años, el otro genocidio en el este de Ucrania, como se oculta el genocidio que está ocurriendo en la República Centroafricana, como se oculta el genocidio que está ocurriendo en Haití. Esos se ocultan, este no se puede ocultar. ¿Y por qué no se puede ocultar? Porque ha llegado a niveles indecibles y porque está presente un actor que es uno de los preferidos de Estados Unidos, que es Israel. Pero finalmente todos esos que repudian y todos esos que hacen, se golpean el pecho en Naciones Unidas, tienen negocios con Israel. En este sentido, yo quisiera tu análisis de cómo va evolucionando ese conflicto allí, porque primero que no comenzó el 7 de octubre, creo que eso está claro, que hubo unas acciones que agudizaron o incluso se fueron tomadas como Israel como una especie de autorización o una patente para agudizar las acciones militares que ya venía realizando, pero en este momento además, desde mi humilde punto de vista, es un conflicto regional que ya no involucra solo las acciones de Israel en territorio palestino, en territorio gazatí. Hay una abierta confrontación con Líbano, con Siria, con Irán. Pudiera haber confrontación con otros países que hasta ahora, como tú bien decías, no solo en Naciones Unidas, en la cotidianidad creo que se ponen la mano a un lado para no ver lo que está pasando, se hacen los locos en una expresión más coloquial. Sí, bueno, son 300 millones de árabes y son 1.500 millones de musulmanes. Los sionistas son 6 millones y medio. Matemáticamente no cuadra. Entonces, ¿por qué es posible eso? Es posible porque, contrario a todos esos discursos y golpeadas de pecho y todo eso, finalmente las monarquías incluso han tratado varias veces de acuerdo a los acuerdos de Abraham, normalizar las relaciones con Israel, que es darle oxígeno a Israel para que siga matando a los palestinos. Yo hace muchos años escribí un artículo que se llamaba, el título era "No existe conflicto árabe-israelí". No existe. Lo que existe es un conflicto de los israelíes con los palestinos. Y los palestinos en eso tienen la solidaridad y el apoyo del eje de la resistencia, pero no del mundo árabe ni del mundo musulmán en su totalidad, y no de los pueblos. Los pueblos son extraordinariamente solidarios porque tienen un sentimiento cultural, religioso, en el sentido de que están defendiendo a Jerusalén, que es la cuna de su cultura, de su religión. Pero para todos estos millonarios petroleros, monarcas que viven todavía en tiempos medievales, ¿tú crees que le puede importar? ¿Tú crees que le importa lo que esté pasando en Palestina? No. Si los propios saudíes están haciendo un negocio porque necesitan pasar un gasoducto que vaya desde el Golfo Pérsico al Mediterráneo, precisamente pasando por Arabia Saudí, por Jordania y por Israel, para mejorar el comercio del gas sin pasar por el Mar Rojo, sin pasar por el Golfo Pérsico. Y eso significa que están haciendo negocios con Israel y no les importa que eso se use, porque uno de los problemas de la guerra en Gaza es que tiene que pasar por Gaza, ese gasoducto, o debería pasar por Gaza. Entonces, no les importa en lo más mínimo los miles de muertos que están ocurriendo. Entonces, todas esas golpeadas de pecho, disculpa que lo repita tanto, porque me parece tan hipócrita. O sea, yo no sé cómo la humanidad puede permanecer tranquila como si no pasara nada con 20.000 niños muertos. 20.000 niños muertos, Esther. Y yo por lo menos me siento mal todos los días. De verdad, yo no tengo paz de no saber qué puedo hacer. Entonces,
como lo digo en un artículo que publiqué hoy, o sea, la conciencia de la humanidad va a pesar que fuimos cómplices de un genocidio. Y hay un sistema internacional que permite el genocidio. Entonces, si hay un sistema internacional creado para salvar al ser humano, pues eso es lo que dice la Carta de la ONU en su artículo 3, y no puede salvar al ser humano ni lo puede proteger, ¿para qué existe? ¿Para qué existe? Pero tampoco los países tienen el valor de romper. Pareciera que con los BRICS se está creando un sistema internacional paralelo. Pareciera. Así claro, uno es. no sabe nada. Otro no sabe de nada los temas que quisiera que conversáramos, pero insisto en el punto de la situación del conflicto regional. Tú siempre me indicas que esa región deberíamos llamarla Asia Occidental y no Medio Oriente. Pero en todo caso ahí está Israel, pareciera, o es la visión que uno, la percepción que uno tiene desde fuera, que Israel pareciera ser el país que tiene mejor capacidades militares. Pero entonces, ¿por qué no, digamos, termina ese conflicto? O sea, ¿por qué no gana Israel la guerra que está en desarrollo allí? Bueno, porque los españoles tenían mejores capacidades militares que nosotros. Los yanquis tenían mejores capacidades militares que los vietnamitas y que los afganos. Sí. Entonces, acuérdate que la guerra, el concepto de guerra es la continuación de la política, entonces es un hecho político. Cuando tú estás desarrollando un hecho político que se desarrolla en un marco, una parte de él se desarrolla desde el punto de vista bélico, no es todo. La economía israelí está devastada y ese conflicto va a durar lo que dure la capacidad de la economía israelí de sostenerla, de sostenerse. Ayer, por ejemplo, anoche, tenían 1 millón de personas en Haifa metidos en refugio y no van a salir. Hay 2 millones de personas en el norte de Israel que no pueden trabajar ni pueden estudiar. Está paralizada totalmente la economía. Esa es la principal zona agrícola y el principal puerto sobre el Mediterráneo. Haifa está paralizado. El puerto de Eilat en el Mar Rojo, los yemeníes lo paralizaron. Es un puerto fantasma, no llegan barcos. Se calcula que ya 800.000 israelíes han abandonado el país desde el 7 de octubre del año pasado. Acuérdate que ese es un país sin identidad, porque ahí lo que hay son argentinos, chilenos, mexicanos, rusos, descendientes de alemanes, y los jóvenes rusos, sobre todo cuando sienten que hay un conflicto se van, que se van a querer una guerra cuando se pueden ir no sé, a Perú, a México, a sus países de origen y tener una vida normal, porque ahí si es joven le corresponde el ejército y el tema es que ya se están muriendo. Entonces ese conflicto va a durar lo que dure la capacidad de Israel de sostenerlo. Claro, es una capacidad infinita porque está sostenido por los capitales de los banqueros sionistas en todo el mundo. Y por los Estados Unidos, que le inyectan ingentes recursos. Pero no los van a derrotar, Esther. No los van a derrotar. En un año no pudieron derrotar a Hamás. Mucho menos van a derrotar a Hezbollah, que no ha utilizado ni el 10% de su potencial misilístico. Irán, como me decía un amigo ayer, Irán no resuelve las cosas en el corto plazo. Israel se creó hace 70 años, Irán tiene 7.000 años. Tiene una sabiduría acumulada, un conocimiento acumulado. Y lo que está haciendo es lo mismo que está haciendo Rusia en Ucrania, desgastándolo. Las guerras hoy son guerras de desgaste porque la definición de la guerra no se produce en el terreno bélico, se produce en el terreno económico y político. Entonces, al igual que la guerra en Ucrania, esta es una guerra de desgaste. Y en eso Irán no se va a cansar, los recursos de Irán también son infinitos. Entonces, ¿a qué está recurriendo Israel? A tratar de escalar. Para involucrar a Estados Unidos, para involucrar a Europa, para transformarlo en una guerra mundial. Y al final, ¿para qué, Esther? Para que Netanyahu se salve. Uh-huh. Porque cuando termine la guerra, el día siguiente ya Netanyahu lo van a jugar y va a ir preso. Entonces, todo esto es
Bueno, sí, porque no hay que olvidar que previo al 7 de octubre de 2023 ya Israel estaba en una profunda crisis política. Tanto su gobierno como los partidos que participan en el Congreso israelí. Imagínate el nivel de la crisis que Netanyahu, su partido en Israel, es considerado un partido de centro. Wow, imagínate. Tiene 3, 4, 5 partidos más a la derecha que son extremistas. Son extremistas. Tienen los mismos principios que tenían los nazis, de supremacismo ideológico, de la tierra prometida, igual que Estados Unidos. Entonces se sustentan en elementos de carácter subjetivo que no necesariamente tienen un soporte en el país. Entonces, la guerra no va a ser corta, pero ya no los derrotaron. Y hoy lo que está ocurriendo es un incremento de las bajas israelíes, por un lado, de las bajas militares israelíes, y por otro lado, una paralización de todo el norte del país. Israel tiene un peligro latente que es que Siria también quiere recuperar el Golán que está ocupado. Así es. Entonces, se han ido incorporando, o sea, ya es un conflicto donde está Yemen, donde está Irak. Las acciones de los iraquíes son crecientes. Está Irán soportando económicamente todo esto, está el Líbano, y se van a ir incorporando los pueblos. Antes de ayer hubo una manifestación frente a la Embajada de Israel en Jordania gigantesca, en Túnez, en Egipto. Entonces los pueblos árabes y musulmanes tienen una participación cada vez más creciente en el repudio, en el rechazo, y eso va a tener implicaciones en las actitudes que tengan que tomar las élites y los gobernantes. Cierto, bueno, es lo que también esperamos, que haya alguna reacción. Sergio, tú ya has mencionado el tema de los BRICS, un tema que nos parece bien interesante desarrollar, y aunque también comentabas, poco sabemos de cómo se va a desarrollar la dinámica. Algunas cosas se dibujan ya en el ambiente de hacia dónde pudiera dirigirse la política de los BRICS. Hay una enorme expectativa sobre la cumbre que va a haber ahorita en octubre en Rusia, pero de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, que te invito a que nos acompañes. Tenemos en estudio a Sergio Rodríguez Galfenstein, analista internacional, profesor universitario. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos minutos.